Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a esta lección en la cual vamos a hablar sobre amortización de deuda. Y básicamente, eh, a través de las herramientas que ya hemos identificado y bajo las máximas que hemos estado promoviendo en Oxígeno, por ejemplo, el desarrollar los modelos paso a paso de forma sencilla, de forma clara, y haciendo alusión a esta máxima que promovemos en Oxígeno, la cual es la claridad en la comprensión de las finanzas es la eficiencia de su gestión. Básicamente podemos generar cualquier modelo conforme a la proyección esperada de deuda y cómo podemos liquidar esa deuda, básicamente. Entonces, en este escenario voy a mostrar cómo funciona esta función de pago, que básicamente simplemente tenemos que poner igual pago y tenemos que poner la tasa, el número de periodos y el valor actual. En este caso vemos que el valor actual está en negativo, dado que si nosotros lo dejamos en positivo, normal, Excel, como sabe que es un pago, es un egreso, nos lo marca como un número negativo. Por lo tanto, si queremos ver este número en forma positiva, simplemente agregamos este menos y se muestra de esta forma. Aunque de cualquier manera funciona, el número sigue siendo el mismo, pero de esta forma es que podemos ver que considerando una tasa de deuda, una tasa de interés definida y también un número de periodos definidos, podemos identificar los pagos que vamos a estar requiriendo para llevar a cabo la satisfacción de dicha deuda. Entonces, para comprobarlo tengo aquí una comprobación, una tabla que desarrollé en la cual podemos ver el capital. En este caso, como vemos, son $350,000, la tasa del 9% y son 15 periodos. Entonces, esos 350,000, como una recomendación general, siempre que queramos generar este tipo de proyección de flujos, eh, ser sencillos, ser secuenciales y, como comentaba, ir paso a paso, desarrollar de forma clara y comprendiendo cada uno de los pasos qué es lo que estamos calculando. Entonces vemos que en este escenario vemos el capital. En ese sentido, recomiendo desglosarlo todo y ponerlo de una forma secuencial. Tengo separado el capital, tengo también los intereses, los cuales básicamente son sumarle esta tasa de interés al capital, los cuales básicamente son el 9%, es decir, esta tasa que tenemos aquí del capital. Vemos cómo está referenciada la formulación. Tengo una columna en la cual sumo ambos valores y también una columna de pago. En este caso, este pago es el pago que ya definimos acá, que la fórmula nos dice que es el pago requerido para saldar toda esa deuda dadas esas variables que introdujimos. Por lo tanto, una vez que tenemos esto, el capital se ajusta de forma que tenemos el capital más los intereses y se le resta el pago. Por lo tanto, el siguiente año ya no tenemos un capital por 350,000, sino por 338,000. Los intereses empiezan a disminuir, que inclusive algo que nos pudiera ser de utilidad desde una perspectiva meramente informativa es agregar una columna como esta que tenemos aquí, en donde vemos cuál es el pago a capital. Como vemos en este primer periodo, los intereses son muy grandes, dado que el capital es muy grande, y por lo tanto el pago a capital es menor porque tenemos un pago a intereses de 31,500. Por lo tanto, el restante, que en este caso son 11,920, es un pago directamente a capital. Y en la medida que el capital se va haciendo más pequeño y que los intereses también van siendo más pequeños, el pago a capital tiende a ser más grande, y es así que vemos que al finalizar en esta proyección tenemos un capital más intereses, un saldo a pagar por $43,420, lo cual corresponde al último pago que tenemos proyectado a efectuar. Y de esa forma es que si nosotros restamos este saldo menos este pago, tenemos completamente saldada esta deuda. Y de esta forma podemos generar esta proyección de tablas de amortización. Por otro lado, aquí en la parte de abajo tengo un comentario en donde vemos cómo podemos acceder. En este caso, Excel nos permite una hoja formulada y que tiene algunas características que nos permiten personalizar esta fórmula para generar estas proyecciones a futuro conforme a la situación particular de nuestra deuda que vayamos a levantar. En este caso vemos que hagamos clic derecho sobre la pestaña en una nueva hoja de Excel. Vamos a hacer clic en insertar
y después en programación de la amortización de préstamo, soluciones de hoja y aquí lo tenemos, amortización de préstamo, le ponemos en aceptar y una vez que lo aceptamos nos abre esta información en la cual podemos poner el importe del préstamo, por ejemplo, $100,000. En este caso me lo marca como euros, pero podemos tratar de cambiar. En este caso, si vemos que una fórmula está protegida, solo hacemos clic derecho, desproteger hoja, y ya podemos poner aquí en dólares. Ahora tenemos una tasa de interés anual, por ejemplo, del 10%. Consideremos un plazo del préstamo a 5 años, un número de pagos de, por ejemplo, 1 año, y la fecha inicial que sea, por ejemplo, el día de hoy. De esta forma es que nos genera esta proyección y nos dice cómo es que se comportaría este escenario. Podemos nosotros ajustar los números de pagos al año, podemos ponerlo cada semestre, por ejemplo, ponemos 2 pagos y se hace el cálculo. Podemos incrementar los años, podemos ajustar la tasa de interés, podemos ajustar el importe, la fecha, porque todo esto está formulado y la fecha de pago también nos la muestra. Y de esta forma es que podemos identificar y que Excel en este caso nos puede proporcionar esta información al respecto de cómo se comportarían estos flujos proyectados esperados al respecto de un crédito. Y por otro lado, si nosotros quisiéramos agregar pagos adicionales, inclusive Excel te deja notas para que sepamos cómo responder y rellenar este tipo de espacios. Entonces, si yo quisiera cerrar los pagos, en este caso veo que los pagos son de 12,950. Si yo quisiera cerrarlos a quizá, digamos, $14,000, agregaría aquí $1,050 en pagos adicionales, es decir, no solo pagaría $12,950, sino pagaría $1,050 adicionales, lo cual implicaría que estuviera efectuando un pago anual de $14,000. Y en este sentido, de esta forma es que se comportaría esta proyección. Y para comprobar cómo puede cambiarse de este lado la fórmula, voy a agregar aquí $100 más. Por lo tanto, si yo decidiera aportar $1,150 más de forma adicional a los $12,950 que ya debería de pagar por lo menos, en ese sentido, eso significa que el pago total serían de estos $14,100. Y aquí tenemos alguna información referente a esta proyección, en donde vemos el pago programado, el número de pagos programados, que son 10, el número de pagos reales, y eso significa que como estamos generando un pago adicional, los pagos que vamos a efectuar van a ser menos porque el crédito se liquida un periodo antes. El total de pagos anticipados es de $9,348, que básicamente es, si sumáramos esta columna, lo que tenemos aquí en la parte derecha inferior, y nos dice también cuál es el interés total. De esta forma tenemos una herramienta que nos permite comprender cómo es que se comportarían estos flujos futuros esperados. Y este formato ya se encuentra al interior de Excel, que muchas veces desconocemos los alcances y ese tipo de herramientas adicionales que ya tenemos a la mano. Pero básicamente es una forma más de hacerlo y eso es lo que quería mostrar por esta lección. Nos vemos en el siguiente video.